Capítulo 1. Los sueños lúcidos según los sumerios. En el albor de la civilización, cuando las primeras ciudades brotaban como flores en el fértil valle entre los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios forjaron una cosmovisión que aún hoy nos asombra. Para ellos, los sueños no eran meras imágenes fugaces del descanso nocturno, sino portales hacia un mundo paralelo donde los dioses hablaban directamente con los mortales. En este capítulo exploraremos cómo los sumerios concebían los sueños lúcidos, esos momentos en los que el soñador, consciente de estar soñando, podía interactuar con lo divino. Los sumerios creían que los sueños eran mensajes enviados por sus deidades, especialmente por Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación. Según su mitología, Enki era quien tejía los hilos invisibles que conectaban el mundo terrenal con el celestial. En uno de sus textos más antiguos se describe cómo los sacerdotes interpretaban los sueños como visiones del destino. Estos visionarios, conocidos como Varu, tenían el don de discernir los significados ocultos tras las imágenes oníricas. Pero ¿qué sucedía cuando alguien lograba reconocer que estaba dentro de un sueño? Para los sumerios, esta experiencia no era solo un fenómeno extraordinario, sino una oportunidad para dialogar cara a cara con los dioses. Imagina ser un habitante de Uruk o Ur hace 5000 años. Has caído en un profundo sueño bajo el manto estrellado de Mesopotamia. De pronto te das cuenta de que controlas tus acciones dentro del sueño. No eres un espectador pasivo. Puedes caminar por paisajes imposibles, hablar con figuras luminosas y hasta pedir consejos sobre tu futuro. Los sumerios llamaban a este estado Higuna, una especie de puente sagrado entre lo humano y lo divino. Aquellos que alcanzaban esta claridad en sus sueños eran considerados elegidos, personas tocadas por la gracia de Enki o Inanna, la diosa del amor y la guerra. Uno de los relatos más fascinantes proviene de una tablilla encontrada en Nippur, una de las ciudades más importantes de Sumeria. En ella se narra la historia de un hombre llamado Lugalbanda, quien durante una expedición militar cayó gravemente enfermo. Mientras yacía inconsciente, comenzó a experimentar sueños vívidos en los que se encontraba con Utu, el dios del sol. Lo sorprendente es que Lugalbanda no solo recibió instrucciones de Utu, sino que también pudo formular preguntas y recibir respuestas claras. Este episodio fue interpretado como un ejemplo temprano de lucidez onírica, donde el protagonista tomó el control de su propio destino al interactuar conscientemente con el dios. Para los sumerios, los sueños lúcidos no solo servían como herramientas de comunicación con lo divino, sino también como guías prácticas para resolver problemas cotidianos. Si un agricultor tenía dudas sobre cuándo sembrar sus campos, o si un rey necesitaba orientación antes de una batalla, recurrían a los templos para inducir sueños reveladores. A través de rituales cuidadosamente diseñados, que incluían ayunos, baños purificatorios y oraciones, buscaban entrar en ese estado intermedio, donde la mente mortal se fusionaba con la sabiduría celestial. Pero ¿cómo entendían los sumerios la naturaleza misma de los sueños lúcidos? Su visión del universo estaba profundamente arraigada en la dualidad. Todo tenía su opuesto, ya fuera el día y la noche, la vida y la muerte, o lo terrenal y lo espiritual. Desde esta perspectiva, los sueños lúcidos representaban un equilibrio perfecto entre ambos mundos. El soñador consciente no pertenecía completamente a la vigilia ni al sueño, sino que flotaba en un espacio liminal donde las reglas normales dejaban de aplicarse. Era aquí donde los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujaban, permitiendo al individuo acceder a verdades inalcanzables en estado despierto. La literatura sumeria está llena de ejemplos que refuerzan esta idea. En el poema épico de Gilgamesh, por ejemplo, el héroe enfrenta numerosas pruebas que lo llevan a cuestionar su existencia y propósito. Durante una de sus aventuras, Gilgamesh tiene un sueño en el que ve caer una estrella del cielo. Al despertar, comprende que esta visión simboliza la llegada de Enkidu, su compañero de destino. Aunque el texto no menciona explícitamente la lucidez, podemos inferir que Gilgamesh, al interpretar activamente el significado de su sueño, ejerce un grado de control sobre él. Además de su dimensión espiritual, los sueños lúcidos también desempeñaban un papel crucial en la estructura social de las ciudades sumerias. Los líderes políticos y religiosos utilizaban estas experiencias para legitimar sus decisiones. Un rey que afirmara haber consultado a un dios en un sueño lúcido ganaba automáticamente autoridad moral sobre su pueblo. Así, los sueños no solo conectaban al individuo con lo divino, sino que también cohesionaban a la comunidad bajo un orden compartido. Sin embargo,
No todos podían aspirar a tales experiencias. Los sumerios creían que solo aquellos bendecidos por los dioses poseían la capacidad de alcanzar la lucidez en sus sueños. Esto generaba una jerarquía implícita. Los sacerdotes, los nobles y los guerreros eran vistos como intermediarios privilegiados entre los humanos y los dioses. Para el resto de la población, los sueños lúcidos permanecían como un ideal inalcanzable, una promesa reservada únicamente para los elegidos. A medida que avanzamos en nuestra exploración, veremos cómo otras culturas adoptaron y adaptaron estas ideas fundamentales. Pero antes de hacerlo, vale la pena reflexionar sobre el legado de los sumerios. Su comprensión de los sueños lúcidos como puertas hacia lo divino sentó las bases para muchas tradiciones posteriores, ya sea en Babilonia, Egipto, o incluso en civilizaciones tan distantes como los mayas. Encontraremos ecos persistentes de esta antigua sabiduría mesopotámica. Aunque los sumerios no dejaron registros detallados sobre técnicas específicas para inducir sueños lúcidos, su cultura estaba profundamente imbuida de prácticas rituales que buscaban facilitar el contacto con lo divino. Estas prácticas incluían cánticos, ofrendas y largos periodos de meditación en los templos. Para ellos, la clave para acceder a un sueño lúcido residía en la purificación tanto física como espiritual. El ayuno, por ejemplo, era una herramienta común para despejar la mente y permitir que las visiones divinas fluyeran sin obstáculos. Un aspecto fascinante de la cosmovisión sumeria es cómo integraban los sueños lúcidos en su vida cotidiana. No se trataba solo de experiencias espirituales reservadas para los sacerdotes o los nobles. Incluso los campesinos y artesanos podían interpretar sus propios sueños si lograban alcanzar cierto grado de lucidez. En una tablilla descubierta en Ur, se describe cómo un alfarero soñó que Enki, el dios de la sabiduría, le mostraba un diseño innovador para una vasija ceremonial. Al despertar, el hombre recordó claramente cada detalle y pudo replicarlo en arcilla. Este relato subraya cómo los sueños lúcidos no solo eran vistos como mensajes divinos, sino también como fuentes de inspiración creativa y técnica. Los sumerios también creían que los sueños lúcidos tenían un propósito profético. En su mitología, los dioses a menudo intervenían en los asuntos humanos enviando advertencias o promesas a través de estas visiones. Un caso notable es el del rey Sargón de Akkad, quien, según la leyenda, tuvo un sueño lúcido en el que Inanna, la diosa del amor y la guerra, le aseguró su victoria en una batalla crucial. Al interpretar este sueño como una señal de apoyo divino, Sargón lideró a su ejército con renovada confianza y logró una victoria decisiva. Este episodio refuerza la idea de que los sueños lúcidos no solo eran experiencias personales, sino eventos que podían alterar el curso de la historia. Sin embargo, no todos los sueños lúcidos eran bienvenidos. Los sumerios temían los sueños oscuros, aquellos en los que el soñador, aunque consciente, se encontraba atrapado en pesadillas inescapables. Estos sueños eran interpretados como señales de descontento divino o presagios de desgracias inminentes. Para contrarrestar estos augurios negativos, los sacerdotes realizaban ceremonias de exorcismo, invocando a Utu, el dios del sol, para disipar las sombras que acechaban en el mundo onírico. Este dualismo entre los sueños lúcidos positivos y los negativos refleja la complejidad de su relación con lo sobrenatural. Otro elemento central en la comprensión sumeria de los sueños lúcidos es su conexión con el concepto de destino. Para ellos, el destino no era algo fijo e inmutable, sino un tejido flexible que podía ser moldeado mediante la intervención divina. Los sueños lúcidos representaban momentos clave en los que un individuo podía influir en su propio destino al interactuar directamente con los dioses. Esta idea está plasmada en numerosos textos antiguos, donde los protagonistas utilizan sus experiencias oníricas para tomar decisiones cruciales, ya sea en el ámbito personal, político o militar. La literatura sumeria está repleta de ejemplos que ilustran esta dinámica. En el poema épico de Enmerkar, uno de los primeros héroes de la mitología mesopotámica, se narra cómo el rey tiene un sueño lúcido en el que recibe instrucciones de Enki para construir una gran ciudad. Aunque inicialmente duda de la visión, Enmerkar decide confiar en el mensaje divino y funda Uruk, una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Este relato no solo destaca el papel de los sueños lúcidos como guías espirituales, sino también como motores del progreso humano. A medida que avanzamos en nuestra exploración de los sueños lúcidos desde la perspectiva sumeria, es importante destacar que esta civilización sentó las bases para muchas tradiciones posteriores.
Sus ideas sobre la interacción entre lo humano y lo divino, la naturaleza dual de los sueños y el poder transformador de la lucidez onírica influyeron profundamente en culturas vecinas como los babilonios y los asirios. Pero antes de adentrarnos en esos capítulos, vale la pena reflexionar sobre el legado duradero de los sumerios. En un mundo moderno donde los sueños lúcidos son objeto de estudio científico y psicológico, es fácil perder de vista su dimensión mítica y espiritual. Sin embargo, los sumerios nos recuerdan que los sueños no son solo fenómenos cerebrales, sino puertas hacia lo desconocido, espacios donde lo humano y lo divino se encuentran en un abrazo eterno. Su sabiduría ancestral nos invita a mirar más allá de lo evidente y a reconocer que incluso en nuestros sueños más vívidos puede haber un mensaje esperando ser descifrado. El legado de los sumerios en relación con los sueños lúcidos no se limita únicamente a su propia época. Su visión del mundo onírico como un espacio sagrado donde lo humano y lo divino convergen ha influido profundamente en culturas posteriores, incluso aquellas que florecieron mucho después de la caída de Sumeria. Sin embargo, para comprender plenamente esta influencia, es necesario adentrarse en las raíces mismas de su cosmovisión. Los sumerios concebían el universo como una estructura jerárquica dividida en 3 niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. En este contexto, los sueños lúcidos eran vistos como puertas que conectaban estos 3 planos. El cielo, hogar de los dioses principales, como Anu, Enlil y Enki, era el origen de las visiones más elevadas y proféticas. La tierra, habitada por los mortales, servía como un campo de batalla donde las decisiones inspiradas por los sueños podían moldear el destino. Finalmente, el inframundo, gobernado por Eresh-Kigal, representaba el reino de los muertos, un lugar al que algunos soñadores lúcidos afirmaban haber viajado durante sus experiencias nocturnas. Uno de los aspectos más intrigantes de los sueños lúcidos sumerios es cómo se relacionaban con la noción de premonición. Para ellos, el futuro no era algo completamente desconocido ni inmutable, más bien estaba envuelto en un velo que solo podía ser descorrido mediante revelaciones divinas. Los sueños lúcidos ofrecían precisamente esa oportunidad, un vistazo fugaz al tapiz del tiempo, permitiendo al soñador anticipar eventos venideros o evitar desastres inminentes. Esta creencia no solo proporcionaba consuelo en momentos de incertidumbre, sino que también reforzaba la importancia de interpretar correctamente las señales enviadas por los dioses. Un ejemplo notable de esta práctica puede encontrarse en los relatos sobre los sueños de advertencia. Estos sueños, a menudo experimentados por líderes militares o sacerdotes, contenían mensajes claros sobre peligros futuros. Por ejemplo, se cuenta que un general sumerio tuvo un sueño lúcido en el que vio a un dragón gigante emergiendo de un río cercano. Al interpretar esta visión como una señal de una posible inundación devastadora, ordenó la construcción de diques y canales de drenaje, salvando así a su ciudad de una catástrofe natural. Este episodio subraya cómo los sueños lúcidos no solo tenían un valor espiritual, sino también práctico, ayudando a las comunidades a prepararse para desafíos inesperados. Además de su función predictiva, los sueños lúcidos también desempeñaban un papel crucial en la resolución de conflictos internos. En una sociedad donde las decisiones importantes a menudo requerían la aprobación divina, los sueños ofrecían un espacio seguro para explorar opciones y buscar orientación. Un texto sumerio describe cómo un comerciante indeciso sobre si emprender un largo viaje consultó a Utu, el dios del sol, en un sueño lúcido. Durante esta experiencia, Utu le mostró imágenes de su destino, asegurándole que encontraría prosperidad si seguía adelante. Inspirado por esta visión, el comerciante partió hacia tierras desconocidas y regresó con riquezas inesperadas. Este relato ilustra cómo los sueños lúcidos podían servir como herramientas de toma de decisiones, guiando a los individuos hacia caminos más prometedores. Sin embargo, no todos los sueños lúcidos eran fáciles de interpretar. A veces las visiones oníricas llegaban cargadas de simbolismo complejo que requería la intervención de expertos. Los Barú, o intérpretes de sueños, eran figuras clave en la sociedad sumeria, encargados de descifrar el significado oculto detrás de estas experiencias. Utilizando tablillas escritas con símbolos cuneiformes, los Barú consultaban antiguos textos para identificar patrones y conexiones entre los elementos del sueño y los eventos del mundo real. Esta práctica refleja la importancia que los sumerios otorgaban a la sabiduría acumulada, viendo en cada sueño una oportunidad para aprender y crecer. A pesar de su enfoque espiritual, los sumerios también reconocían el poder transformador de los sueños lúcidos en el plano personal. Para ellos,
Estas experiencias no solo conectaban al individuo con lo divino, sino que también le permitían explorar facetas ocultas de su propio ser. Un texto poco conocido narra la historia de una mujer llamada Enheduanna, considerada la primera poeta conocida de la historia. Según el relato, Enheduanna experimentó un sueño lúcido en el que Inanna, la diosa del amor y la guerra, le reveló versos inspiradores que luego plasmó en sus himnos dedicados a la deidad. Este episodio destaca cómo los sueños lúcidos podían ser fuentes de creatividad y autoexpresión, permitiendo a los individuos acceder a niveles más profundos de su conciencia. En última instancia, la visión sumeria de los sueños lúcidos nos invita a reconsiderar nuestra propia relación con el mundo onírico. En una era dominada por la ciencia y la tecnología, es fácil reducir los sueños a meros procesos neurológicos o fenómenos psicológicos. Sin embargo, los sumerios nos recuerdan que los sueños pueden ser mucho más que eso, portales hacia lo desconocido, espacios donde lo humano y lo divino se encuentran en un diálogo eterno. Su sabiduría ancestral nos anima a mirar más allá de lo evidente y a reconocer que, incluso en nuestros sueños más vívidos, puede haber un mensaje esperando ser descifrado. Concluyendo este capítulo, queda claro que los sueños lúcidos ocupaban un lugar central en la vida y la cosmovisión sumeria. Desde su función como herramientas de comunicación con lo divino hasta su papel en la toma de decisiones y la creatividad, estas experiencias oníricas eran mucho más que simples fenómenos nocturnos. Eran puertas hacia un mundo paralelo donde el destino se tejía y deshacía, donde el pasado, el presente y el futuro convergían en un abrazo místico. Y aunque los sumerios ya no existen como civilización, su legado perdura en las culturas que le sucedieron, recordándonos que los sueños siguen siendo uno de los mayores misterios de la condición humana